Bienvenidos a No Te Lo Cuentan. Hoy vamos a hablar de una persona especial. Un hombre que se dedicó a una tarea monumental: buscar los tesoros de la condición humana alrededor del mundo. Joseph Campbell, un aventurero sin látigo y sombrero. Su aventura era intelectual y quizás más emocionante. Quería entender qué nos une como seres humanos. Su pasión no eran los titulares del día, sino las verdades eternas. Campbell era un profesor, un escritor, un explorador del alma. Desde joven tuvo curiosidad insaciable. Leía todo lo que caía en sus manos. Leyó leyendas nativas americanas. Leyó textos sagrados de la India. Se dio cuenta de algo increíble. El joven Joseph Campbell no se quedó quieto. Su sed de conocimiento era demasiado grande para caber en una sola biblioteca, o en un solo país. Después de completar sus estudios formales, sintió un llamado, el llamado del mundo. Se embarcó en viajes que lo cambiarían para siempre. Viajó a Europa, vivió en París, vivió en Múnich. Allí no solo aprendió idiomas, se sumergió en el arte, en la filosofía y en la psicología de la época. Se encontró con las ideas revolucionarias de Sigmund Freud y con Carl Jung. Ellos hablaban de un inconsciente colectivo, una especie de memoria compartida por toda la humanidad. Esa idea resonó profundamente en Campbell y se convirtió en una pieza clave de su rompecabezas. Pasó largos periodos estudiando las culturas de Asia. Viajó a la India, viajó a Japón. Allí no se comportó como un simple turista. No, se sentó con monjes, estudió textos antiguos como los Upanishads y los sutras budistas. Al regresar a Estados Unidos, Campbell no era el mismo hombre. Entonces, ¿qué son exactamente estos mitos de los que tanto hablaba Campbell? Para muchos de nosotros, la palabra mito suena a mentira, a un cuento falso o una superstición. Si alguien nos dice eso es un mito, entendemos que no es verdad. Pero para Campbell, esta era una visión muy limitada y empobrecida. Para él, los mitos no eran falsedades, eran todo lo contrario. Eran vehículos de las verdades más profundas. Verdades que no se pueden expresar fácilmente con el lenguaje lógico y científico. Son historias que nos hablan del sentido de la vida, de nuestro origen, de nuestro destino y de cómo debemos vivir. Primero, una función mística. Nos conectan con el misterio del universo, con aquello que es más grande que nosotros. Segundo, una función cosmológica. Nos dan una imagen del universo, una especie de mapa de cómo funciona todo. Tercero, una función sociológica. Cada sociedad tiene sus mitos que validan y mantienen un orden social específico. Pero la cuarta función era, para Campbell, la más importante de todas. La función pedagógica o psicológica. Los mitos, decía él, son una guía para la vida. Los mitos son, en esencia, un manual de instrucciones para el alma humana. El gran descubrimiento de Joseph Campbell, el que lo convirtió en una figura tan influyente, fue algo que él llamó la unidad monomítica. Significa, básicamente, que hay un solo mito con muchas variaciones. Después de estudiar incontables relatos de todas partes del mundo, Campbell llegó a una conclusión asombrosa. La humanidad ha estado contando la misma historia fundamental una y otra vez. Cambian los nombres de los dioses, los paisajes, los monstruos, los tesoros. Pero la estructura subyacente es sorprendentemente similar. Imaginen esto: Teseo en el laberinto frente al Minotauro, Jonás dentro de la gran ballena y luego emergiendo transformado. El príncipe Buda abandona el palacio y busca la iluminación bajo el árbol Bodhi. A primera vista parecen muy diferentes, pero Campbell vio el patrón. Vio el hilo común. Un individuo es llamado a una aventura, se adentra en un reino desconocido y peligroso, enfrenta una prueba suprema y regresa con un don para su comunidad. El viaje del héroe, el camino que todos recorremos. De todas las ideas de Campbell, la más famosa y poderosa es, sin duda, la del viaje del héroe. El viaje comienza en el mundo ordinario. El héroe está en su zona de confort, en su vida normal. Pero entonces, algo sucede. Recibe una llamada a la aventura, un evento inesperado, una crisis, un sueño, un mensajero. Al principio, el héroe a menudo rechaza la llamada, pero, eventualmente, algo o alguien, a menudo un mentor, lo convence de aceptar el desafío. Pensemos en Obi-Wan Kenobi animando a Luke Skywalker, o en Gandalf empujando a Frodo a salir de la comarca. Una vez que acepta la llamada, el héroe cruza el umbral hacia un mundo desconocido, un mundo especial lleno de peligros y pruebas.
El héroe se encuentra con aliados que lo ayudan y con enemigos que intentan detenerlo. La prueba más dura, el clímax de la historia, es la prueba suprema o la caverna más profunda. Es el enfrentamiento con su mayor miedo, con la muerte misma, con su sombra. Es el momento en que el héroe debe morir simbólicamente para poder renacer. Los mitos como un espejo de nuestra propia humanidad. La interpretación que Campbell hizo de los mitos fue revolucionaria, porque los bajó del pedestal de lo divino y los puso frente a nosotros, como un espejo. Él insistía en que los dioses y demonios de las mitologías no debían entenderse literalmente. No. Él nos enseñó a leer los mitos de forma psicológica. Los dioses, los monstruos, los cielos, los infiernos son símbolos. Símbolos de las fuerzas que operan dentro de cada uno de nosotros. Son proyecciones de nuestra propia psique. El campo de batalla entre el bien y el mal está aquí adentro. Cuando un mito habla de un dragón que acapara un tesoro, Campbell diría: no imagines un lagarto gigante. Piensa en tu propio dragón interior, la parte de nosotros que se aferra a las cosas. Nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestro miedo al cambio. Ese dragón custodia un tesoro, nuestro verdadero potencial, nuestra capacidad de amar, nuestra creatividad. Matar al dragón no significa volverse violento. Significa confrontar y superar esas partes negativas para liberar lo mejor de nosotros. ¿Por qué Campbell sigue siendo un guía hoy? En pleno 2025, en un mundo hiperconectado, lleno de inteligencia artificial, redes sociales y cambios vertiginosos, uno podría preguntarse: ¿qué tiene para decirnos un hombre que estudiaba mitos antiguos? La respuesta es: más que nunca. Las ideas de Joseph Campbell son increíblemente vigentes hoy, porque abordan las preguntas más fundamentales que la tecnología y el progreso no pueden responder. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo encuentro sentido en un mundo caótico? ¿Cómo vivo una vida plena y auténtica? Estas son las preguntas que los mitos siempre han intentado responder. Vivimos en una época que Campbell describiría como mitológicamente empobrecida. La religión, la nación, la comunidad han perdido fuerza para muchos. Nos hemos quedado con un vacío de significado. Y ese vacío a menudo lo intentamos llenar con cosas superficiales: el consumismo, la fama instantánea, la validación en redes sociales. Campbell nos advirtió sobre esto. Sigue tu dicha. Follow your bliss. Ese es el comienzo de tu viaje heroico, el eco de los mitos en el cine y la cultura moderna. Si todavía dudan de la relevancia de Campbell, solo tienen que mirar la pantalla grande. ¿Saben quién fue uno de los estudiantes más famosos de Joseph Campbell? George Lucas, el creador de Star Wars. Lucas ha dicho explícitamente que, mientras escribía la primera película, leyó El héroe de las 1000 caras de Campbell y usó el viaje del héroe como la estructura fundamental para la historia de Luke Skywalker. Y es una de las razones por las que Star Wars se convirtió en un fenómeno cultural tan masivo. Luke está en su mundo ordinario, una granja aburrida en un planeta desértico. Recibe la llamada a la aventura, el mensaje de la princesa Leia. Conoce a su mentor, Obi-Wan Kenobi. Cruza el umbral, al irse en el halcón milenario. Enfrenta pruebas y enemigos, el Imperio, Darth Vader. Tiene su prueba suprema, el ataque a la Estrella de la Muerte. Y regresa como un héroe. Es el viaje del héroe, punto por punto. Y no es solo Star Wars. Una vez que conoces el patrón de Campbell, lo ves en todas partes. En Harry Potter, en The Matrix, en El Señor de los Anillos, en las películas de superhéroes de Marvel. Estas películas son tan populares no solo por sus efectos especiales. Son populares porque nos están contando, una vez más, la única historia que realmente importa. La historia del crecimiento, la transformación y la superación. Y el cine se ha convertido en uno de los principales templos donde se forjan y se comparten estos nuevos mitos. La invitación final: encuentra al héroe que llevas dentro. Así que, amigos, llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de Joseph Campbell. Hemos visto cómo su curiosidad lo llevó a viajar por el mundo. Cómo descubrió que todas las culturas comparten un mismo latido en sus historias. Nos enseñó a leer esos mitos como mapas para nuestra vida. Su legado no es un conjunto de respuestas fijas, no es un dogma. Es algo mucho más valioso, una invitación a mirar nuestra existencia con ojos nuevos, ojos míticos. La próxima vez que enfrenten un desafío, un miedo, una decisión difícil, piensen en el viaje del héroe. Tal vez ese desafío no es un obstáculo,
Tal vez es su llamada a la aventura. Tal vez ese miedo no es algo que deban evitar. Tal vez es su dragón. Al otro lado hay un tesoro de crecimiento y autoconocimiento. Esa persona que les da un consejo sabio puede ser su mentor. Ver la vida así no la hace más fácil, pero sí más significativa. Convierte problemas en pruebas y la vida en una búsqueda épica. Campbell nos dejó una tarea: convertirnos en los héroes de nuestra propia historia. No buscamos dragones literales, significa tener coraje, ser auténticos, seguir nuestra dicha, vivir con propósito, enfrentar nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras limitaciones, no para destruirlos, sino para integrarlos y aprender. El tesoro más grande no está en una cueva lejana, está dentro de ti, esperando ser descubierto. Atrévete a buscarlo. Somos No Te Lo Cuentan. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, dale like y comparte.